Pilar Collantes. Pero estamos en contacto a esta hora de la mañana con el doctor Abel Salinas, exministro de Salud, y también es miembro del Consejo Consultivo de Inmunizaciones del MINSA. ¿Cuál es la verdad y cómo esto afecta, digamos, a la política de vacunación a nivel nacional? Doctor Salinas, gracias por atendernos esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Un placer estar con usted. Y ciertamente yo creo que hay preocupación respecto al tema de las vacunas. Lo primero que yo quisiera decir es que esta organización de Voces Ciudadanas es una organización civil pro vacunas que ha hecho un trabajo muy grande en el Perú a través de los años. Por ejemplo, la incorporación de la vacuna de polio inyectable, dejando atrás la vacuna de polio oral al inicio de la vacunación, del calendario de vacunación de los niños a partir de los 2 meses, fue liderada por ellos cuando había un sector que se oponía a la incorporación de ese tipo de vacunas, sabiendo que a pesar que las vacunas tenían éxitos en el mundo, también era cierto que después de erradicar la poliomielitis, la vacuna de virus vivo significaba riesgo para los niños y de hecho podía ocasionar parálisis el propio virus de la vacuna. En consecuencia se tenía que cambiar. De manera que lo primero que hay que reconocer es el trabajo de Voces Ciudadanas. No solamente es el tema, digamos, de la controversia que puede existir. Hay un trabajo reconocido, que reconocemos todos quienes nos dedicamos a vacunas por años. Cierto. Y doctor Salinas, pero ¿es cierto también que la norma técnica que determina qué vacunas le ponen a la población en el país está atrasada en 5 años? ¿Eso usted como integrante del comité consultivo lo puede corroborar? Exactamente, la norma técnica que tenemos data del 2018. Es cierto, siempre debería ser una norma anualizada, pero por muchas razones lamentablemente esto no ocurre. Y es cierto, el organismo que existe, por ejemplo, es el Comité Consultivo de Vacunas, que no son sino las sociedades científicas, Sociedad de Pediatría, a la que yo represento, la Sociedad de Ginecología, de Neumología, de Infectología, de Geriatría, el propio Colegio Médico, el Colegio de Enfermeros, etcétera, que son los que integran ese comité que preside el viceministro de Salud Pública. En consecuencia, es un órgano vinculante al ministerio, donde se analizan las políticas de vacunas, los calendarios. Y aquí yo creo que lo primero que debemos decir es que las vacunas significan la mejor estrategia costo-efectiva sanitaria que exista después del agua. De manera tal que no deberíamos dudar en cada vez mejorar nuestras vacunas en el calendario nacional. Prevenir es mucho mejor que curar. Y ningún ministro, cuando ha incorporado vacunas, ha sido cuestionado, sino todo lo contrario, ha sido felicitado y son decisiones saludables. La controversia que existe ahora, Jorge... Esa controversia, ¿cómo puede repercutir ya en la población directamente, doctor? ¿Y cuál es la solución, digamos? ¿En qué se tienen que poner de acuerdo? Exactamente. Las vacunas, lo que tenemos que hacer es vacunar más población, más niños, pero con mejores vacunas que signifiquen más protección, que es la lucha real contra la inequidad y contra la pobreza. O sea, y esta es una herramienta sumamente interesante que podría aprovechar el gobierno. Cuando se trabajó en el comité consultivo y se hicieron propuestas y estas comenzaron a trazarse, se tuvo una reunión con el propio ministro de Salud ya destituido y él entendió la importancia de incorporar estas vacunas y entonces él convocó a una nueva reunión, la cual todavía no se ha dado, no se ha realizado, y por lo tanto desde aquí yo recomiendo a la nueva ministra de Salud, a la doctora Portalatino, que convoque al grupo para recibir las recomendaciones más oportunas que están haciendo otros países. Ya no somos el país que tenga el mejor calendario de vacunas de la región. Le cuento algo muy rápido. En el 2005 nosotros teníamos 5 vacunas en el calendario nacional y 30 millones de soles aproximadamente para vacunas. Para el 2008-2009 ya teníamos 11 vacunas y más de 400 millones de soles. De manera que, y luego se fueron incorporando y ahora tenemos 17 vacunas. Sin embargo, ya hay países que tienen 19, 20, 21 o 23 vacunas en el calendario nacional, porque todos entienden la necesidad de la protección de nuestra población. Entonces, creo que este es un momento sumamente importante.
Por ejemplo, en el tema de la incorporación de una vacuna contra influenza que proteja más. Porque ¿qué hemos aprendido después de la pandemia? Que tenemos que invertir más en salud. ¿Acaso no hemos erradicado una cantidad de enfermedades o recientemente no hemos controlado el COVID con la incorporación de vacunas contra el COVID que nos las arranchábamos? ¿Acaso tenemos que tener toda la evidencia científica en un país como el nuestro, donde la investigación es muy limitada? Entonces no se puede apelar, como escuché a un funcionario del ministerio, diciendo tenemos que ver toda la evidencia científica. La evidencia científica ni el país más desarrollado la tendrá. Aquí tiene que haber una ponderación entre la evidencia y la decisión política, de manera tal de que cuando esto se puede ponderar, se toman las mejores decisiones. Y en este caso, permítame Jorge decirlo, en un gobierno que tiene poca credibilidad, que viene en todo este marco del conflicto político, social, económico y sanitario que estamos viviendo, una de las cosas que podrían ser aplaudidas y tal vez lo único que pudiera demostrar y mostrar más adelante este gobierno actual es el nuevo calendario de vacunas, con unas vacunas mucho más seguras que signifiquen más protección para la ciudadanía. Bien, doctor Salinas, muy bien, y apelo a su experiencia y además a la información que usted maneja. ¿El país enfrentaría una quinta ola de contagios de la COVID-19? Sin lugar a dudas, yo creo que las olas del virus van a continuar. ¿Cuál va a ser el impacto? Es lo que tenemos que ir rastreando. Lamentablemente, otra vez, nuestra vigilancia epidemiológica no es la mejor. Nuestros servicios de salud no son los mejores, la informalidad que existe no juega un buen papel, de manera tal que a mí me llamó mucho la atención, y lo comento, que un ministro destituido en Twitter un día domingo a las 11 de la noche, el día martes, aun cuando no había nueva ministra, martes o miércoles, estaba anunciando una nueva resolución eliminando todas las medidas de control, firmando ese propio ministro, cuando pudieron esperar un día más con la nueva ministra, en base a la evidencia científica y a la realidad del país. No solamente es copiar lo que hacen los demás, sino de acuerdo a nuestras capacidades de respuesta. Entonces, doctor, habría una quinta ola. Lo que no se sabe son con qué características. Exactamente, cuál será el impacto, pero tenemos que estar prevenidos. Otra lección que tenemos que haber aprendido de la pandemia. ¿Y eso cuándo podría darse? Es decir, en Loreto ya tenemos un incremento importante de contagios, en el resto del país depende de cada región. ¿En qué tiempo podríamos afrontar esta quinta ola? Eso es variable, sin embargo, generalmente después de 4 o 6 semanas de iniciado un caso nuevo de la detección de alguna variante nueva, podemos medir el impacto realmente. ¿Se ha detectado alguna nueva variante? ¿Usted tiene esa información? Todavía no. Todavía no tenemos la información y yo creo que no hay que alarmar a la población, sino alertar. Claro, yo creo que debemos seguir usando doctor. Mascarillas, evitar aglomeraciones. Eso. Con ese consejo nos quedamos. Muchas gracias, doctor, por estar esta mañana con nosotros. Con mucho Buenos días. Abel Salinas, exministro de Salud, ha estado con nosotros.